La historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 20 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Henry Moreno en Atlanta, Augusto Villasmil en Hamburgo, Juan Bautista González en Caracas, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Carlos Villarruel en Lima. Felicitaciones, está cumpliendo hoy 31 años de casado, muy bien. Enhorabuena. Hugo Boscano saluda desde Játiva, en Valencia, Javier Míguez en Barcelona, Valencia, España, Barcelona, España. Carlos Arteaga, José de Villa en Maracaibo, Douglas Isturiz en El Salvador, Alfredo y Marianela en Toronto, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Harry nos saluda desde Montreal, él es de Maturín. María Guerrero está en Caracas, Neidy Carolina Rojas en Davenport, aquí en Florida. Karina Guillón nos saluda desde Dinamarca. ¡Qué bien! Gerardo Serrao en Doral, Saeda Bon en Kissimmee, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Alejandro Montalvo en Hamburgo, Doña María Alicia Cifontes nos saluda desde Caracas, ella siempre tan consecuente. Victoria Ambrosino en The Woodlands, Texas. En Texas, Silvia Ascanio, pero en Houston. Magali Hernández en Dublín. Ani Mimón en Bogotá, Simón Alcántara en Denver, Militza Briceño en Florida, Gloria Herrera en Bogotá, Max Pineda, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Henry William López en Chicago, Mibre Quesada en la isla de Margarita, Rubén Núñez en Lima, nuestra querida Chere Ramos Graterol allá en Caracas, Dios. Y paro aquí porque en la lista se me va a ir el programa saludándolos a todos. Muchísimas gracias, sin embargo, por estar allí, por todo ese cariño. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Laura, Carlos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz martes. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos. Saludos a la audiencia, César, Flor, Laurita y Carlos. Y que tengan un buen martes y que disfruten el programa de hoy. Así será. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz martes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Bernardo de Claraval, San Samuel Profeta, San Filiberto de Noirmoutier, San Cristóbal de Córdoba, San Leovigildo de Córdoba, San Máximo de Chinón. Este San Cristóbal de Córdoba no creo que no es el San Cristóbal, ¿verdad? No. Pero en todo caso, felicitaciones a los Cristóbal, pero también a los Bernardos y Bernardas, Samuel, Filiberto, Filiberta, Leovigildo si no lo conozco. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna inmensa todavía allá afuera, pero ya entró en mengua desde ayer. Está en Piscis. La luna de Piscis es la luna mística, la luna para rezar, la luna para meditar, la luna para hacer un retiro espiritual, la luna de la caridad, la luna pues para sacrificarse por los demás.
Y es una luna, dice aquí, propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este martes 20 de agosto. Hoy es nuestro programa 150, mira tú. Hoy es el Día Mundial del Mosquito. Yo no sé. Hay unos días mundiales de verdad que, en fin. Esto es en memoria del doctor británico Sir Roland Ross, quien descubrió que los mosquitos hembras son los responsables de transmitir la malaria entre los seres humanos. Y del Día Mundial del Mosquito es el Día Mundial de la Papa Frita. En España es el Día Mundial de la Patata Frita. En el resto del mundo de la papa frita. En Radio Rochelle había un personaje que creo que lo hacía Jorge Pimentel. Se llamaba el Sargento Papa Frita. En fin. En Venezuela es el Día Nacional del Bombero. Felicitaciones pues a todos los bomberos. Los uniformados más nobles y sacrificados sin lugar a dudas. En Chile se conmemora el natalicio del libertador Bernardo O'Higgins. El programa que hemos preparado para el día de hoy está por demás interesante. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York, nada menos que con el doctor Luis Moreno Ocampo. El doctor Moreno Ocampo fue el fiscal fundador de la Corte Penal Internacional. Y con él vamos a tocar el tema siguiente. Un grupo de destacados juristas ha firmado un documento a la Corte Penal Internacional pidiendo que se libere una orden de arresto contra Nicolás Maduro y su cadena de mando por crímenes atroces cometidos después de las elecciones. No están considerando los crímenes que hubo previamente, sino los que están desde el 29 de julio a la fecha. Luego vamos a ir a Houston para conversar con Mario Torre. Mario es ingeniero electrónico y director del grupo Seguimiento Técnico. Esta es una organización creada en el 2005 dedicada a la análisis, evaluación y auditorías del sistema de voto automatizado en Venezuela. Con él vamos a tocar de la manera más fría posible, sin mayor consideración de orden político, digámoslo así, la eventualidad, uno, del hackeo que ha sido descartada, y dos, en qué consiste el proceso que ha tratado de llevar adelante el Tribunal Supremo de Justicia. Después iremos a Chicago, donde está Julián Canarek. Él es consultor en comunicación política. Y él está cubriendo la Convención Demócrata en Chicago, de manera tal de que tendremos una información de primera mano de cómo va la convención, que se inauguró anoche con un discurso muy emotivo del presidente Biden. Y también habló anoche la señora Hillary Clinton. Luego iremos a Boston para conversar con el periodista Boris Muñoz. Él es editor miembro del portal Boom, fue el editor de The New York Times en español, en la página de opinión, y ha escrito un artículo extraordinario, La insoportable banalidad de Nicolás Maduro. Conversaremos con él sobre este aspecto. Después iremos a la ciudad de Quito para conversar con el periodista Néstor Aguilera, porque la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Electoral del Ecuador pidiendo nada menos que la destitución del presidente Daniel Noboa. ¿Qué es ese enfrentamiento tan severo y fuerte entre la vicepresidenta y el presidente del Ecuador? Y cerraremos aquí en Miami con Lena Burke. Nuestra querida Lena presentó, con el respaldo de la orquesta Free Cover, un tema magnífico, hasta el final. La presentó el sábado, en la concentración de Bayfront Park. Y es un tema evidentemente alusivo a la lucha política venezolana en este momento. Eso lo vamos a conversar con ella y con su autor, Jesús Máscara Villasmil. Y el foro de hoy es interesantísimo. El poder de los influencers en política. María Corina Machado, quien está en una circunstancia muy particular, está en una suerte de clandestinidad, aparece solo puntualmente en alguna circunstancia y luego vuelve a desaparecer,
porque contra ella hay órdenes ya de captura, reiteradas ayer por Tarek William Saab, ya conversaremos de esto. María Corina se las ha arreglado para dar entrevistas y contactar con jóvenes influencers con acceso a millones y millones de seguidores. Y esto ha cambiado por completo la comunicación que tiene, no solo con los venezolanos, sino dando a conocer la causa que ella representa para la democracia venezolana en todo el mundo, y especialmente en la América Latina. Esto lo vamos a abordar con Lenis Toro. Lenis es magíster en negocios digitales. Él está en Caracas, profesora en la Universidad Monte Ávila. Y en Madrid vamos a contar con un consultor en comunicación, liderazgo y asuntos públicos, como lo es Fran Carrillo Guerrero. Así que ese foro sobre la influencia de los influencers en la política Dios, me he ahogado. Qué pena, disculpen. Culpa de los influencers en la política. Bien, promete, como les decía, el foro en cuestión. Ese es lo que hemos preparado para hoy, 20 de agosto del año 2024. El 20 de agosto del año 480 antes de Cristo se dio la legendaria batalla de las Termópilas. En esa batalla, 7.000 guerreros de una alianza de estados griegos liderados por Leonidas I bloquearon el paso de las Termópilas durante una semana contra el ejército persa que invadía bajo el mando de Jerjes. El 20 de agosto del año 1000 de nuestra era, se creó el Estado de Hungría bajo el rey Esteban I. Hoy es el Día Nacional de Hungría. Fíjense qué antigua es esta nación europea. El 20 de agosto de 1775 en Arizona, los españoles fundan el Presidio Real de San Agustín de Tucson, y esto se convertiría luego en la ciudad de Tucson, Arizona, legendaria en las historias del oeste, del viejo oeste, Wyatt Earp y demás. El 20 de agosto de 1866, el presidente Andrew Johnson, quien sustituyó a Lincoln luego del asesinato, declara formalmente que ha finalizado la guerra de secesión en los Estados Unidos. El 20 de agosto de 1920, en Detroit, empieza a transmitir la primera emisora de radio comercial de la historia, 8MK. El 20 de agosto de 1920, se funda la NFL, National Football League. El 20 de agosto de 1940, en Ciudad de México, León Trotsky es herido de gravedad con un piolet por el comunista español catalán Ramón Mercader. Trotsky morirá al día siguiente. El asesinato de Trotsky, esto ocurrió en Coyoacán. El asesinato de Trotsky está narrado de una manera extraordinaria en una gran novela. Para mí sigue siendo su mejor novela, El hombre que amaba a los perros, del escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. El 20 de agosto de 1941 nació Slobodan Milošević. Milošević fue presidente de Serbia de 1989 al 97 y luego presidente de la República Federativa de Yugoslavia del 97 al 2000. Cumplió un rol siniestro, terrible, en la Guerra de los Balcanes. Tan es así que pasa a la historia como el carnicero de los Balcanes. Muere en prisión en extrañas circunstancias en La Haya mientras se le seguía el juicio por crímenes de lesa humanidad. Falleció en el 2006 a los 64 años. El 20 de agosto de 1968, las tropas soviéticas entran en Checoslovaquia y ponen fin a lo que se conoció como la Primavera de Praga. En Checoslovaquia se da un movimiento en medio del socialismo que procuraba pues cortar, aliviar los vínculos de poder que ejercía la Unión Soviética. Se da lo que se conoció la Primavera de Praga, pero no duró. Ya en el verano, en agosto, entraron los tanques rusos. Eso dio pie a que Teodoro Petkov escribiera un libro muy importante,
Checoslovaquia, el socialismo como problema, que le valió nada menos que la condena de Leonid Brezhnev en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Allí ya el destino de Petkov estaba fuera del Partido Comunista. Hoy está cumpliendo 50 años la gran actriz Amy Adams. El 20 de agosto de 1991, Estonia se independiza de la Unión Soviética. El 20 de agosto de 1998, Estados Unidos bombardea con 3 misiles Tomahawk la fábrica farmacéutica Al-Shifa en Jartum, Sudán. El gobierno de Estados Unidos justificó este ataque sin tener pruebas, afirmando que en esa fábrica se procesaba el agente nervioso VX y que los propietarios de esa fábrica tenían vínculos con Al-Qaeda. El ataque, sin embargo, y aquí es donde está el detalle, ocurrió una semana después del escándalo de Mónica Lewinsky, lo que provocó que algunos comentaristas describieran el ataque como una distracción para el público del escándalo de Bill Clinton. Luego se hicieron varias películas al respecto. Y el 20 de agosto del año 2018, en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se plantea una reconversión monetaria y de un plumazo le quitan 5 ceros al bolívar y entra en vigencia el bolívar soberano, que perdió soberanía muy pronto. El 20 de agosto de 1882 se estrena en Moscú la obertura de 1812. La obra magnífica de Tchaikovsky para contar, ahí está descrita la música, es elocuente, la marsellesa es ahogada por el himno zarista, porque es la derrota, para cantar la derrota en 1812 de las tropas napoleónicas en el territorio ruso. La versión que estamos escuchando es la que dirigió el maestro Daniel Barenboim con la Sinfónica de Chicago. En el año 69, siendo yo percusionista en la Orquesta Filarmónica del Estado Miranda, me tocó formar parte de la orquesta cuando interpretamos la obertura con cañones y demás en la Plaza Altamira, bajo la dirección del maestro Jesús Ignacio Pérez Perazo. Y el 20 de agosto de 1942 nació Isaac Hayes. Muy talentoso Isaac Hayes ganó un Oscar por la música, el soundtrack de la película Shaft, cuyo tema principal es el que suena al fondo. Y hoy está cumpliendo 76 años este caballero. Robert Plant, 76 años al día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Leo, la innombrable, que se ha autoproclamado líder, hoy por hoy, los venezolanos la responsabilizan de todos esos muertos que han sido asesinados en situaciones que no pueden calificarse de protestas. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos, es decir, la oposición, responsabilizados como autores intelectuales de todos estos hechos. La cita es de Tarek William Saab, fiscal general del gobierno venezolano, y está publicada en una entrevista que le hacen en el diario oficialista Últimas Noticias. A destacar de esta cita lo que habíamos comentado previamente, la situación en la que se encuentra María Corina Machado, quien ha dicho, pues lo declaró en una carta que le escribe a The Wall Street Journal antes del 17, antes de su aparición del 17, dice: estoy en una condición de clandestinidad porque están tras de mí, y estas declaraciones recientes de Saab lo evidencian. Lo que me llama la atención de la declaración de Saab es que él dice: los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos. No, los venezolanos la idolatran, la aplauden. Ella no se ha autoproclamado líder. Venezuela la ha proclamado su líder. Los venezolanos multitudinariamente la aplauden y van tras ella. Ella ha sido designada líder por la historia y por los venezolanos. Y lo que es inaceptable es que esas manifestaciones que se han hecho después del 28 de julio para reclamar
la verdad del proceso electoral de esa jornada dominical han sido jornadas pacíficas. Y los muertos han sido muertos a manos de Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y colectivos. Entonces es una carambola demasiado cruel e imperdonable que este caballero Saab diga que son muertos responsabilidad de la señora Machado si son su gente, la gente del régimen que usted representa, Saab, los que han matado a los venezolanos. ¿Qué cosas tan absurdas se escucha ahora uno? Por ello es que un grupo de juristas le han mandado una carta a la Corte Penal Internacional pidiendo que se libre una orden de captura contra Nicolás Maduro y su cadena de mando por los sucesos posteriores al 28 de julio. Es decir, ya Nicolás Maduro tiene abiertas investigaciones por violaciones de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Así será lo que ha ocurrido después del 28 de julio, que la carta es solo para esas fechas, de manera tal de que la trampa del régimen, la mala actitud del régimen, la cobardía, queda completamente al descubierto. Veremos, pues, qué ocurre. Veremos qué ocurre. En fin, qué de cosas se oye. Son las 9:22 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 20 de agosto. Jamie Cullum es un gran cantante y pianista y es jazzista. Y algunos lo consideran el sustituto, el heredero de Harry Connick Jr., por ejemplo. En su primer disco, ese que está sonando, fue un suceso, tuvo mucho éxito. Y lo que me llama la atención es que el primer tema con el que abría el disco es el que suena, What a Difference a Day Made, que no es más que la traducción, la versión en castellano del clásico Cuando vuelva a tu lado, de la mexicana María Grieber. A las 9:25 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El canal estatal en Venezuela, VTV, advirtió que el peritaje de las actas que concluyó el domingo, comillas, fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio. Fin de la cita. No se refirió a ningún partido en concreto. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática aseguró ayer lunes que no fue informada para enviar testigos al proceso de revisión de las actas físicas de las presidenciales que se llevó a cabo el domingo el Tribunal Supremo de Justicia en el Consejo Nacional Electoral, como parte de un proceso de validación de los resultados de las elecciones. Tampoco fueron informados ni invitados los partidos Movimiento por Venezuela y Un Nuevo Tiempo, que apoyaron al abanderado de la plataforma Edmundo González Urrutia para las presidenciales, de manera que miente el Tribunal Supremo de Justicia, según lo declarado en BTV, advirtiendo que fueron invitados todos, de que hubo testigos de todos los partidos políticos que participaron en las elecciones. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de delitos de lesa humanidad por su asociación con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Según ha relatado el sindicato Manos Limpias, cito, Rodríguez Zapatero, pese a los informes internacionales sobre la crisis en Venezuela, ha sido acusado de recibir beneficios del régimen, como la explotación de una mina de oro y contratos petroleros, lo que ha generado controversia y denuncias públicas, incluso dentro de su propio partido en España, que contrasta con la postura crítica de otros líderes socialistas, como el expresidente Felipe González. Fin de la cita. Además, también añaden que en un contexto político tras unas elecciones en las que Nicolás Maduro fue derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia,
el régimen bolivariano se ha negado a reconocer la derrota, recrudeciendo la represión contra los opositores mediante detenciones y torturas. En el caso de la acusación a Zapatero, ha sido señalado como, cito, un aliado del régimen. Ha presionado a la oposición y ha actuado a favor de Maduro en la escena internacional. Según el citado medio, Manos Limpias solicita que la Corte Penal Internacional inicie una investigación formal contra Zapatero por su implicación y apoyo al régimen de Maduro. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, aseguró que la aprobación de la ley contra las ONG en Venezuela solo aislará más a Nicolás Maduro de la comunidad internacional. Nichols se pronunció en su cuenta de la red social X en el día de ayer. Dijo que este instrumento legal para controlar a las ONG venezolanas es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación. Añadió que su entrada en vigencia socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Cita textual. Pasada la medianoche en la costa este, un emocionado presidente Joe Biden cerró su presentación en la que sea quizás su última convención nacional demócrata, con un verso de su discurso inaugural. Estados Unidos, te di lo mejor de mí. ¿Tenemos el audio? Sí. America, I gave my best to you. Cometí muchos errores en mi carrera, pero te di lo mejor de mí, continuaba. Presentó su propia presidencia como un período de recuperación de los traumas gemelos de los disturbios del Capitolio el 6 de enero del 21 y de la pandemia del COVID-19. Entrelazó a la señora Harris con su propia narrativa preferida de recuperación, citando su voto decisivo para aprobar la ley de reducción de la inflación como un ejemplo. Cuando la multitud estalló en un cántico de gracias, Joe Biden respondió, gracias Kamala también. Hubo muchos ataques a Donald Trump como un peligro para la democracia, un candidato que tiene una visión fundamentalmente pesimista de los Estados Unidos y una persona egoísta que mató un acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año para obtener ganancias políticas. A la salida del podio le acompañaron su esposa, sus hijos y la propia señora Kamala Harris. El FBI y las agencias de inteligencia de Estados Unidos han confirmado que Irán fue responsable de recientes intentos de piratería informática en las campañas presidenciales de Trump y Biden-Harris, dijeron las agencias en un comunicado conjunto en el día de ayer. El personal de la campaña recibió correos electrónicos de phishing, que fueron diseñados para parecer legítimos, pero que podrían dar a un intruso acceso a las comunicaciones de los destinatarios. Los funcionarios del FBI habían dicho que sospechaban que Irán estaba vinculado a los ataques. La comunidad de inteligencia confía en que los iraníes, a través de ingeniería social y otros esfuerzos, han buscado acceder a personas con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos. Eso lo dijo textualmente el FBI en un comunicado. Esas actividades, incluidos robos y revelaciones, tienen como objetivo influir en el proceso electoral de los Estados Unidos. Continuó la cita. Irán reaccionó negando en el día de hoy, martes, que trate de intervenir con actividades cibernéticas en las próximas elecciones de Estados Unidos para moldear su inteligencia. Estas alegaciones no tienen fundamento y carecen de cualquier base. Como hemos afirmado previamente, la República Islámica de Irán no tiene ni la intención ni los motivos de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El ex legislador estadounidense George Santos se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad. Aceptó pagar casi $375,000 en restitución y probablemente se enfrentará a una pena de prisión, aunque el acuerdo le permite evitar un juicio por lavado de dinero y otros cargos. El atribulado republicano ganó notoriedad nacional el año pasado, después de que se descubriera que había mentido extensamente sobre su currículum. Fue expulsado de la Cámara en diciembre y se enfrentaba hasta 22 años de prisión si hubiera ido a juicio.
Algunos miembros del distrito de Santos se opusieron al acuerdo de culpabilidad, diciendo que un juicio habría revelado cómo una farsa de esta magnitud pudo haber sucedido al nivel más alto del gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó una propuesta de transición respaldada por Estados Unidos que busca asegurar un acuerdo de alto al fuego en Gaza. El acuerdo se produjo después de una reunión de casi 3 horas con el secretario de Estado Anthony Blinken, quien había advertido anteriormente que esta era quizás la última oportunidad para poner fin a la guerra, mientras se esfuerza por evitar un conflicto regional más amplio. Blinken pidió a Hamás que aceptara la propuesta después de que el grupo militante dijera anteriormente que estaba demasiado alineado con las demandas de Israel. Las hostilidades entre las dos partes no han disminuido, dijo The New York Times. El señor Blinken llegó hoy a la ciudad de Al-Alamein, al norte de Egipto, para conocer la posición del grupo palestino Hamás ante la última propuesta de tregua en Gaza aceptada por Israel e instar a los mediadores a que le presionen para que la acepten. Egipto y Qatar son los dos principales mediadores. Y a las 9:34 vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde está el doctor Luis Moreno Ocampo, quien fue el fiscal fundador nada menos que de la Corte Penal Internacional. Doctor Moreno Ocampo, es un gusto y un honor volver a conversar con usted en esta mañana. No, un placer, muy interesante. Todo lo que estaba contando tiene que ver con Venezuela también. Sí. Usted fíjese, lo que pasó con este Santos, el Congreso y su partido lo defendía, pero como la justicia es imparcial dentro de Estados Unidos, logró investigarlo y ahora nadie lo está protegiendo y quedó afuera. Si no, sin justicia, este hombre era un representante de la gente y es un fraude. Pero usted fíjese que no tenemos algo, digamos, tenemos también justicia en Israel-Palestina, pero ahí es más complicado porque el criterio político está prevaleciendo. Estamos ignorando que hay cortes que están diciendo que son muy graves lo que está pasando ahí. Y entonces tenemos que no solamente hacer un acuerdo, tenemos que detener los crímenes. Y esto es lo que me parece que no estamos haciendo fuertemente. Entonces, lo que revela el caso Santos y el caso Israel-Palestina hoy es que a nivel nacional hemos desarrollado la idea de la comunidad. Somos una comunidad, no aceptamos ciertas cosas y tenemos mecanismos para asegurarnos eso. No nos pasa eso en los conflictos internacionales. Y por eso cuando dentro de un país como en Venezuela no hay justicia, es muy complicado detenerlo. Así que yo pensaba, usted hablaba. No, le agradezco mucho su reflexión, porque me lleva al tema por el cual le hemos llamado. Un grupo de juristas, evidentemente conocedores y vinculados con el caso venezolano, han escrito una carta a la Corte Penal Internacional pidiendo nada menos que la orden de arresto de Maduro y de toda la cadena de mando que le acompaña. Pero me llama mucho la atención, y es que Maduro, que tiene ya causas abiertas por violaciones de derechos humanos, en este caso la carta alude a las violaciones que han ocurrido después del 28 de julio, cuando se han dado protestas por los resultados electorales. Hay más de 2.000 personas presas en casos de desaparición forzada, menores de edad, personas con discapacidad, en fin, los atropellos han sido considerables, amén también de un número de 22, 23 fallecidos ya. Bueno. ¿Qué éxito puede tener una carta de este tenor, doctor Moreno? Bueno, es muy importante la opinión, es muy importante la información que se le pasa al fiscal, pero el fiscal es el que decide acá. Esto no es como una demanda civil, a usted no le pagan alquiler de su casa, usted hace una demanda y usted tiene que responder. Acá el monopolio de la decisión está en manos del fiscal. El fiscal decide. Ahora, me parece que es interesante la carta porque muestra algo nuevo.
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abierto la investigación en Venezuela. Está abierto. Entonces, el fiscal puede mañana pedir orden de arresto. El fiscal viene analizando la información. Lo nuevo es que a partir del problema electoral, del fraude electoral, hubo una represión muy específica donde Maduro tomó cierto nivel de liderazgo muy específico. Y eso hace, me parece, que el caso sea distinto, porque bueno, hasta ahora se decía vamos a investigar a los jefes de tal lugar, tal lugar. Ahora me parece claro que este es un tema que lo involucra directamente y personalmente al presidente Maduro. Y por eso me parece que es muy importante lo que el fiscal haga. El fiscal ya hizo una especie de comentario diciendo que está siguiendo lo que está pasando ahora. Y eso me parece que es muy importante. Porque fíjese que el fiscal, en el caso de Ucrania, dijo que iba a investigar, dijo que iba a hacerlo, alertó lo que estaba haciendo y terminó procesando nada menos que al presidente Putin. Después en Israel-Palestina, de nuevo, el fiscal fue a Israel, estuvo en Ramallah con los palestinos también, estuvo con las víctimas, avisó que no se podía bloquear la ayuda, el alimento a la gente de Gaza, que eso era un crimen, y luego terminó pidiendo el procesamiento del primer ministro Netanyahu. Entonces, me parece que este es un fiscal que cuando advierte, luego actúa. Entonces, me parece que hay una cosa interesante. La carta en sí misma no va a producir un efecto, pero el fiscal sí está avisando, está mirando lo que está pasando. Me gustaría su opinión, doctor Moreno, porque usted acaba de señalar algo que es importante, está de bulto. El señor Maduro quizá ha perdido un poco el norte, se nota algo nervioso y está haciendo cosas que no hacía. Cuando él sale frente a un pelotón de guardias nacionales ordenándoles que repriman a lo que allí él mismo está llamando de criminales y terminan siendo solo unos jóvenes, pues eso evidentemente lo pone ya al descubierto. Y recién ha publicado en la red X un tuit que alguien le trató de borrar después, solo que hoy por hoy arrepentirse en las redes sociales es como más difícil. Donde advertía a los artistas venezolanos que se han manifestado en el exterior en su contra, que sus familiares están en Venezuela, donde la amenaza está demasiado latente. Me gustaría su opinión sobre estos dos casos, por favor. Bueno, por eso, estos son los tipos de indicios nuevos que hay en Venezuela, donde el presidente Maduro está en un rol muy activo, que también cuidando su propia autoridad, su propio cargo, ¿no? Ahora, eso se llama persecución, es un delito de crimen de lesa humanidad, es una forma de crimen de lesa humanidad, perseguir gente por razones políticas. Entonces, me parece que esos datos que usted marca, antes de la elección, el presidente Maduro advirtió que iba a haber un baño de sangre si él no ganaba. Y me parece interesante también discriminar entre la gente que fue presa. Hubo gente que solamente era fiscales de la mesa y fueron presos por cumplir con su papel de chequear que la elección era correcta. Y entiendo que hay 2 fiscales penales que se negaron a poner gente presa y ellos fueron presos. Entonces, me parece que esos datos tenemos que enmarcarlos con claridad, porque me parece que eso es lo que hace que el fiscal de la Corte Penal Internacional esté analizando algo nuevo, que es una operación criminal para encubrir un fraude electoral que permite que Maduro siga en el poder. Eso se llama persecución. Doctor Moreno, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy. A usted, muchas gracias. El doctor Luis Moreno Ocampo fue nada menos que el fiscal fundador de la Corte Penal Internacional. Y fue el fiscal adjunto en el famoso juicio de las juntas en la Argentina. Pues esta película maravillosa, Argentina 1985, él es el fiscal joven que aparece en la película.
nos habló desde la ciudad de Nueva York. Son las 9:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. Anota este teléfono, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Este es el teléfono de María Trina Burgos. Ella es tu abogada de inmigración. Ella es una abogada venezolana que tiene 25 años de experiencia en los Estados Unidos manejando temas migratorios. Está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Por eso no importa en qué parte de Estados Unidos estás, y tampoco importa si estás en Venezuela. Allá también tiene su oficina. Te doy el teléfono en Caracas, 0212-771-3040, 58-212-771-3040. En la red X, @abogada Burgos. En el Instagram, María Trina Burgos. Y aquí, en Estados Unidos, el teléfono de su oficina es el 305-468-0044. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Leo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció el domingo que concluyó lo que llaman peritaje técnico de las elecciones del pasado 28 de julio. Culminada esta fase, se espera que falle sobre estos comicios en cualquier momento. En las últimas horas han aumentado las expectativas dentro y fuera del país ante el próximo fallo del TSJ sobre las elecciones. En otra importante, leo que se ha hecho una auditoría de verificación ciudadana y lo que queremos saber es qué es lo que llaman el peritaje técnico y qué es lo que va a presentar el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a consultar con una persona que maneja precisamente el tema técnico. Se trata del ingeniero electrónico Mario Torre. Mario es director del Grupo de Seguimiento Técnico, GST. Es una organización creada en el año 2005 y dedicada precisamente al estudio, análisis, evaluación y auditoría del sistema de voto automatizado en Venezuela. Vamos a Houston. Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Mario, ¿qué entendemos por el peritaje técnico? ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia? En mi opinión, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia no es más que una puesta en escena, un show, que no cumple ni siquiera con los más mínimos estándares o los más mínimos requerimientos de una auditoría técnica confiable. ¿Por qué? Le explico por qué. Nosotros hemos participado en todas las elecciones en Venezuela en donde la oposición o la alternativa democrática ha participado, ¿no? Y una de las cosas que nosotros garantizamos como grupo es lo que nosotros llamamos la cadena de confianza. La cadena de confianza es cómo garantizamos desde el voto hasta el resultado que la confianza se mantiene. Siendo la cadena de confianza empieza por el votante. El votante al emitir un voto tiene la papeleta en la mano y la papeleta la lee, nosotros la leemos y ese es el primer nivel de auditoría que hay, ¿no? Lo ponen en una caja. Uh-huh. De ahí sale la apertura de las cajas, después sale la transmisión de resultados. El día de la elección, específicamente el 28 de julio, tienen que pasar dos eventos que garantizan la cadena de confianza. El primer evento es, siendo las 7 de la noche, ya el sistema está recibiendo actas, aunque no hay resultados, se hace una escogencia, se hace un sorteo aleatorio de un total de 182 centros de votación a nivel nacional. ¿Okay? Y esas 182 centros se listan, se le da el plan República a esa lista, y para el miércoles
todas las máquinas correspondientes a esos centros de votación, son alrededor de 300 máquinas, se ponen en un galpón. Y se hace lo que se llama la auditoría de verificación ciudadana 2. ¿Qué se hace ahí? Se abren todas las cajas, se revisa el software, se garantiza que el software es el mismo con que se fabricó, se abren los votos, se cuentan los votos, la máquina trae en el sobre número 2 el acta y se compara esa acta con el acta que tenemos nosotros en la mano y con el resultado del sistema de votación. Ese mismo día, 28 de julio, también se hace lo siguiente, y se ha hecho siempre, César Miguel, siempre, excepto esta vez, que es antes de emitir el boletín, el CNE le da a las organizaciones políticas un CD o un pendrive con un archivo que contiene todas las actas que sumadas dan el boletín. De manera que nosotros, antes que haya el boletín, tenemos la oportunidad de revisar, de cotejar contra las actas que tenemos en mano y de alguna forma usar un programa que nosotros sumamos y tiene que dar el número que ellos están dando. Bueno, en esta oportunidad, César Miguel, el CD jamás se entregó, pese a que se solicitó en múltiples ocasiones, y la verificación ciudadana jamás se hizo. ¿Por qué no les dieron el CD? ¿Qué excusa dieron? ¿Si dieron alguna excusa? No dieron ni siquiera una excusa, simplemente no respondían a él. O sea, simplemente omitieron, completamente lo omitieron. ¿Y por qué no se hizo la verificación ciudadana? No sabemos por qué tampoco. Simplemente nunca fuimos convocados. No. El día justamente siguiente, 29 de julio, hay una auditoría que también fue omitida, que es la auditoría de telecomunicaciones. Y esa es particularmente importante, y más en este momento, porque ellos, el CNE declaró que hubo un posible ataque o algo así. Entonces, en el día siguiente a la elección, 29 de julio, nosotros teníamos programado una auditoría de telecomunicaciones, donde hubiésemos podido detectar si eso ocurrió, que si hubo un ataque o una disrupción. ¿Okay? Entonces, jamás nos invitaron, jamás nos llamaron, tampoco nos llamaron para las auditorías de verificación ciudadana 2, que era el miércoles, y ha pasado todo este tiempo, y ahorita resulta que el CNE y el TCJ, después de muchos días, más de 20 días, vienen con unas actas. Entonces, nuestra opinión es que independientemente que traigan, César Miguel, se rompió la cadena de confianza. No hay forma de confiar en esas actas. Las pueden haber forjado, las pueden haber fabricado, ¿okay? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un componente adicional que es importante declarar aquí, que es nosotros, el GCT tenía 2 personas en la sala de totalización el día 28 de julio. 2. Esas personas, ellos no... la presencia nuestra en el sistema no es para ver información electoral, se ve información del proceso de software, ¿okay? De que la máquina funcione bien, el sistema funcione bien, etc. Bueno, uno de los datos que nosotros tomamos cuando estamos ahí es cuántas actas entran por minuto cada minuto. De modo que podemos ver el flujo, ¿okay? Que tiene que responder a una distribución normal, más o menos, ¿no? Gaussiana. Nosotros se notó una pequeña disrupción, ¿okay? Producto de algo, pero jamás separaron las actas de transmitirse. Nuestros auditores fueron desalojados a las 11:30, 12 de la noche, cuando el sistema había recibido 93% de las actas. ¿Y por qué los desalojan, Mario? ¿Qué argumento les dan? El argumento que los auditores se esgrimen es que Maduro ganó, por favor desalojenla. ¿Okay? Y eso es con Guardia Nacional y tienen que salir. ¿Okay? Ahora, en ningún momento acabas de decir algo muy importante. Se interrumpió la transmisión de las actas. El argumento, sin embargo, del señor Amoroso para justificar que no hayan actas y todo lo que ha venido después es el hackeo que supuestamente ocurrió en la noche del 28 de julio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué información manejas? Sí, de hecho escribí un artículo hace unos días, ¿no? El sistema de totalización, número uno, hay 2 cosas que hay que aclarar. El sistema de voto electrónico, voto automatizado, es un sistema que está totalmente aislado, no tiene conexión con Internet, no usa Internet en absoluto.
el CNE tiene otro sistema que se llama el sistema de divulgación de resultados. El sistema de divulgación de resultados es un sistema que se conecta a Internet y es para que tú y yo y todos nosotros podamos ver los resultados. Y ambos sistemas están totalmente desconectados, aislados. De hecho, el pase de datos de un sistema a otro se hace en forma manual por razones de seguridad. Entonces, lo que pretende decir el CNE de que se hackeó es que se hackeó el sistema de divulgación, pero las actas están en el sistema, están ahí. Las mismas actas que están reflejadas en las actas que tenemos nosotros en la mano. Entonces, ellos pretenden hacer entender al público de que el sistema el sistema de voto electrónico fue hackeado. Eso no es posible, eso es imposible. Se hackeó supuestamente el sistema de divulgación. Entonces, lo que yo digo es, lo que estamos en este mundo computacional, un hacker lo que busca es conectarse sin que el dueño se entere, el dueño del sistema. En el momento que el dueño del sistema se entera, por supuesto el hacker se desconecta porque lo pueden identificar. Entonces, ¿a quién quieren hacer creer que el sistema ha estado hackeado por 2 semanas? Eso es ridículo completamente. ¿Okay? Segundo, si a mí me hackean un sistema, el CNE puede arrancar otras máquinas y poner nuevos certificados y poner el nuevo sistema en minutos. Cualquier persona lo puede hacer. Es ridículo. Y en el peor de los casos, el CNE puede publicarlo en la prensa. O sea, me explico, Claro. Es una cosa completamente ridícula lo que están pretendiendo, obviamente, y me permito decir esto, burlándose de la ignorancia de muchos venezolanos sobre el tema. Sí, señor. Entonces, es el detalle, ¿no? Ha sido realmente elocuente, Mario. Te agradezco mucho tu participación y todo lo que nos has dicho en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Quedo a tu orden. Muchas gracias. Mario Torres, ingeniero electrónico, y es director del GST. El GST es el Grupo de Seguimiento Técnico, que es una organización creada desde el 2005 precisamente para verificar y supervisar todos estos procesos electorales en Venezuela. Y a las 9:57 nos vamos a la ciudad de Chicago, donde está Julián Canarek, consultor en comunicación política y CEO de Ciudadana. Es una empresa de comunicación especializada en la comunicación política y de gobierno. En Chicago, en este momento, estamos en plena convención demócrata que comenzó anoche. Julián, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué nos dices de la jornada inaugural luego de que fue protagonizada nada menos que por el presidente Joe Biden, ya de retirada? Una convención demócrata que llega en un momento de acaparación de la atención por parte de los demócratas. Recordemos que la convención republicana también encontró a Trump en su momentum mediático porque fue unos días después del intento de asesinato, o sea que ambas convenciones han aparecido en momentos en que las campañas tienen lo que hasta ahora parece un clímax. Y además en un momento en el que esa atención mediática se condice un poco con el cambio en la tendencia de las encuestas. Y junto con esto, lo de ayer de Joe Biden, a lo que tú referías recién, tuvo como un sabor a nostálgica despedida. Sí. Yo decía en términos futboleros, yo soy uruguayo, los uruguayos somos muy futboleros, que se pareció al partido de despedida, donde se rememoran los mejores momentos, van todos los amigos, y lo que podría haber sido traumático, que era la renuncia de un presidente en funciones a correr por el cargo nuevamente, terminó siendo casi que un homenaje de todos los oradores. Kamala Harris participó de manera sorpresiva porque no se la esperaba ayer y su principal mensaje fue de agradecimiento a Joe Biden, y los principales oradores como Hillary Clinton, la hija y la mujer de Joe Biden, generaron todo un escenario muy emotivo para los demócratas que permitió honrar el legado que para ellos deja el presidente en su carrera. Y él decía: juré como senador, siendo uno de los senadores más jóvenes
y me estoy yendo de la carrera por ser demasiado viejo, pero sepan que todo lo hice con mucho orgullo. Y me parece que ahí hay un buen aprovechamiento por parte de los demócratas de por lo menos el primer día. Vendrán más oradores, vendrán otros días, Sí. y lo que tiene de potencia esta forma coral de hacer campaña que tienen los demócratas es que tiene todavía varios oradores, varios expresidentes que pueden atraer más atención todavía a los discursos que faltan, que principalmente serán mañana y pasado los de Tim Walz y Kamala Harris. ¿Y para hoy qué se espera, Julián? Hoy creo que habla el expresidente Obama, y están siendo muy celosos con cuáles son, y el expresidente Clinton. Las actividades en el United Center tienen este espacio que es más formal al principio, donde se votan say hi a todas las cuestiones formales que se hicieron ayer. Ayer se oficializó a Tim Walz como candidato a la vicepresidencia, y una cantidad de actividades diurnas que se dan en otro lugar, que son reuniones, los caucus, capacitaciones, que es en el McCormick Palace. La ciudad está invadida por delegados y personalidades demócratas, unas 50.000 personas, de las cuales 15.000 son personalidades de los medios, con una atención muy especial a los creadores de contenido digital, porque esta será una campaña definida. Yo lo decía hoy en Twitter haciendo una reflexión sobre la campaña del 2008, fue el de la narración colectiva junto con la campaña Obama. La del 2016 fue la campaña del Big Data y de la microsegmentación y de la posverdad, y esta parece ser la campaña de los influencers. Y así lo entendieron los demócratas, que le están dando a quienes hacen podcast, a quienes son generadores de videos, tanto para YouTube como para TikTok, espacios específicos de cobertura digital. Perdonen que me extienda más sobre esto, pero yo soy consultor digital y es lo que a mí más me interesa. Ahora, Julián, me llama la atención que vaya a hablar esta noche, veo, la señora Michelle Obama. ¿Por qué? Hay un acento especial en que hayan oradoras, en que hayan mujeres, la presencia de la mujer, y más la señora Michelle Obama, que tiene su carisma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una elección específica e intencional de los demócratas por darle a las mujeres un espacio, no solo porque su candidata podría ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, sino también por las temáticas que han elegido para hacer contrapeso con la campaña de Trump. Los derechos de las mujeres, así como los derechos reproductivos, que tienen que ver con una decisión del Tribunal Supremo durante la administración de Trump, se han convertido en una temática que los demócratas se dieron cuenta a través de las distintas investigaciones que le interesa y le preocupa mucho más que su núcleo duro de votantes. Entonces, Michelle Obama, que es una oradora potente, tanto así como Alexandra Ocasio-Cortez ayer y Hillary Clinton, lo que hacen es ir preparando el escenario de la narrativa que los demócratas quieren darle y hacia dónde van llevando a la aparición final, que será, además de la que ya hizo ayer, la de Kamala Harris, cuando acepte, formalmente ya es la candidata, pero cuando acepte la candidatura del Partido Demócrata el jueves. Julián, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Por favor, es un gusto. Muchas gracias. Julián Canarek, consultor en comunicación política, CEO de Ciudadana, una empresa de comunicación digital especializada en comunicación de política y gobierno. Habló de la campaña, está la campaña de los influencers. Bueno, de eso vamos a hablar inmediatamente en el foro, pero en el caso puntual de Venezuela y María Corina Machado. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En nuestra conversación reciente, nos decía nuestro invitado Julián Canarek desde Chicago, que en la convención de Chicago, pues la han llamado la convención de los influencers, porque le están prestando mucha atención a todo lo que es la comunicación digital, políticamente hablando. Pues el manejo de los influencers en política lo ha entendido a la perfección María Corina Machado. Entre el 6 y el 16 de agosto, ya ella en estado de clandestinidad,
tal como lo reveló ante el The Wall Street Journal, ha ofrecido al menos 6 entrevistas a varios entrevistadores que tienen millones de seguidores. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el verdadero alcance que puede tener? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Caracas está Lenis Toro. Lenis es magíster en negocios digitales, es asesora en marketing y redes sociales y en gestión de marcas, y es profesora en la Universidad Monte Ávila. Lenis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, y saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y en la ciudad de Madrid está Fran Carrillo Guerrero. Fran es consultor de comunicación, liderazgo y asuntos públicos, asesor y trabaja la estrategia de gobiernos, empresas, personas para liderar su discurso. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿No tenemos a Fran? No tiene la cámara activada. No está todavía Fran con nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya Laurita nos dirá cuándo podemos conversar con Fran, pero vamos con Lenis. Lenis, en primer lugar, como especialista en esto, quisiera tu opinión por ese giro, esa estrategia muy agresiva que ha tenido María Corina Machado en estos días ya desde la clandestinidad. Por favor. Fíjate, en el mundo de los negocios y las comunicaciones, así también como en el marketing político, una de las primeras cosas que debemos definir es tener claro cuáles son los objetivos, cuál es el entorno y cuál es el contexto. Y adicional, con cuántos recursos cuentas. Y sabemos que estratégicamente las audiencias han ido mejorando o han ido cambiando, básicamente porque el objetivo que se perseguía era distinto. Cuando se inició la campaña comunicacional, básicamente lo que se buscaba era esperanza, que las personas comenzaran a animarse y aumentar la credibilidad sobre la postura del político, especialmente en el entorno nacional. Pero cuando sucede lo del resultado electoral, básicamente lo que estás buscando es apoyo internacional. Y el apoyo internacional viene de cara, a lo mejor por una campaña de lobby, bien sea porque tengas los recursos como para visibilizar la iniciativa, tal cual como en algún momento lo hizo Nelson Mandela mientras estuvo en la cárcel y luego al salir de la cárcel, porque en la medida en que tu idea comience a resonar y compita con el resto de los titulares, comienza a ser relevante para los países. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, ella ha sido una mujer que con pocos recursos y con un gran lineamiento estratégico ha logrado, uno, captar la atención de sus audiencias dentro de Venezuela para unirlos a una causa común, y luego se ha ido al entorno internacional. El entorno internacional implicaba incorporar a otros autores y a otras audiencias, y básicamente lo que está haciendo muy estratégicamente es apalancarse a través de las audiencias de terceros para poder visibilizar una realidad venezolana que tiene que competir con una realidad y un entorno geopolítico cambiante y extremadamente complicado a nivel mundial. Y la única forma de colocarlo a la palestra y que no pase a un lado a nivel de los titulares de prensa es que tú comiences a dar a conocer esa causa por la cual estás luchando, buscando, posicionando, peleando, y te apalancas en las audiencias de terceros, y por eso incorporas a los influencers. Los influencers, que por lo general son personas que están dirigidas a segmentos muy específicos, pero en este caso ella no busca influencers nacionales, sino que más bien busca influencers internacionales para aumentar el alcance, la visibilidad y el poder de su mensaje. Muy bien, ya tenemos a Fran Carrillo Guerrero en Madrid. Fran, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus telespectadores, oyentes y también a Lenis. Hemos conversado en la entrevista previa desde Chicago cubriendo la convención demócrata. Nos decían, los demócratas han definido que esta es la campaña de los influencers, la campaña de la comunicación digital. Y estamos tocando puntualmente el caso de María Corina Machado, una líder singular que está haciendo una campaña extraordinaria,
pero está clandestina, sus apariciones son como de personaje de Marvel, porque tiene que salir de la nada, montarse en un camión y luego desaparecer, porque tiene orden de captura, le persigue una dictadura, y ha apelado al manejo de los influencers. ¿Cómo ves tú esa estrategia? Sí, por favor, tu opinión, Frank. La comunicación política evidentemente ha cambiado desde hace una década, o yo diría casi 3 lustros hacia ahora. Las campañas ya no son como antes, han surgido nuevas plataformas, nuevos nichos de mercado, nueva forma de acercarse al elector, nueva forma de comunicar un liderazgo, y que eso es lo que fundamentalmente ha sobresalido María Corina Machado, un liderazgo diferente. Hasta el momento, todos los que han intentado liderar la oposición en Venezuela, desde Capriles hasta Juan Guaidó, Leopoldo López, etcétera, no han tenido el resultado ni han cosechado el resultado de apoyo y de acercamiento que ha tenido María Corina Machado, y se ha apoyado en una figura externa por la imposibilidad ya no solo de presentarse, porque yo he estado estas semanas analizando mucho aquí en España y fuera de ella algo que parecía que a la gente se le escapaba. Las dictaduras no convocan elecciones para perderlas. Es decir, ningún dictador convoca una elección para irse. Todo tirano convoca elecciones para seguir en el poder, de una forma fraudulenta o no. Y eso ha vuelto a ocurrir. Lo que ha habido de excepción es que esta vez, aunque el mundo haya sido el candidato, el liderazgo de María Corina ha sido tan elevado y los resultados han sido tan claros que la propia comunidad internacional, incluyendo los que siempre habían apoyado al dictador, se han tenido que rendir ante una evidencia tremenda. Entonces, ¿son los influencers los nuevos elementos decisores y decisivos en una campaña electoral? Yo no me atrevería tanto. Analizaría según el contexto y también las circunstancias de cada país. En este caso no estamos hablando de un caso, digamos, normal, porque no estamos hablando de una democracia, ni estamos hablando de 2 candidatos que compiten de igual a igual, sino que hablamos de una dictadura que ha secuestrado los votos y de una candidata demócrata que ha ganado. A partir de aquí, ¿puede esto influir, por ejemplo, en noviembre, en las próximas elecciones norteamericanas? Pueden influir, pero en su momento yo recuerdo que la capacidad de los influencers en la campaña de Obama se sobreestimó de lo que luego fue realmente su verdadero impacto, ¿no? Hablaba Frank Carrillo Guerrero desde Madrid. Lenis, hay algo que quisiera preguntarte. Pude ver la larga entrevista que tuvo María Corina con Leslie Pons y con Lele Pons. Perdón, tuve el lapsus aquí contigo. Y yo conozco a María Corina desde que entró en la escena política en los tiempos de Sumonte. Y la he entrevistado a lo largo de los años muchísimas veces. Y la última vez que la entrevisté, pues una entrevista muy interesante. Pero es evidente que la actitud que ella tiene cuando yo la entrevisto, digamos, un periodista profesional a quien ella conoce, es muy distinta a la actitud que tuvo con Lele Pons. Es decir, ella se adapta al entrevistador y al público que le representa ese entrevistador. Me gustaría tu opinión en ese sentido. Sí, porque, bueno, básicamente ella, hay que comprender que no es la audiencia, la de María Corina, la que ella está captando. Ella está captando, es la audiencia de Lele Pons con sus características. Y sabemos que Lele Pons y muchos de los influencers buscaron o generaron este nivel de audiencia por desarrollarse en una actividad súper específica. Lele Pons en sus principios fue muy creativa, hacía muchísimos chistes y básicamente logró conseguir esas audiencias con un tono comunicacional bastante relajado. Y eso supuso captar a una audiencia que lo que busca en los canales digitales básicamente es entretenerse. Entonces, por eso es que la adaptación del tono comunicacional que debe tener no solamente un político, una marca comercial, y entender cómo eso está sumando a los objetivos que estás buscando, implica bajarle el tono, porque a lo mejor no era un tono de solemnidad, era mostrar, o el interés o la intención, era mostrar una marca mucho más humana, una marca muchísimo más cercana, una marca que carecía de perfección. Ella básicamente se mostró como era, sujeta a muchísimas cosas, muchísimo más relajada, y eso forma parte de la estrategia. Aquí es súper importante entender que en estrategia, así como funciona en la política y funciona en los negocios, básicamente tienes que buscar, saber cuál es el objetivo, y ese proceso de adaptar tu producto a la audiencia de tercero es lo que hace match.
Ya. Ari, hay algo interesantísimo porque hablamos de influencers, pero quiero llamar tu atención, Fran, sobre un detalle. La señora Cayetana Álvarez de Toledo no es una influencer, en lo que entendemos por influencer, pero tampoco ella es una periodista y que ella haga una entrevista puntual. Y sin embargo hizo una entrevista que se transcribió luego a la prensa, pero que originalmente fue una entrevista por Zoom, por Skype, no sé, una de estas redes. Me gustaría tu opinión sobre esto. Bueno, mi opinión es que no hace falta ser influencer para tener influencia. Y eso, muy bueno, muy bien. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia numerosas veces en liderazgos políticos, donde no existía la figura del influencer, que es una cosa moderna y muy actual, y tenían una gran influencia. Lo ha dicho muy bien Lenis ahora. El contexto, yo digo siempre que el contexto te da los conceptos, es decir, es el contexto el que te hace no cambiar de discurso, pero sí modificar los mensajes en función de la audiencia a la que te dirige. Tú tienes que tener un discurso cohesionado, pero tú puedes variar los mensajes en función del receptor. Y eso pasa en Europa, pasa en América, pasa en Venezuela, en Estados Unidos, y eso es lo que hace muchas veces que la importancia del discurso pueda ser más o menos fuerte o determinante en función también de la capacidad de quien influye. Porque una cosa es fluir con el discurso, otra cosa es confluir porque hay unos intereses determinados, y otra muy diferente es influir para conseguir unos objetivos precisos. Hay personas, en el caso de Cayetana, yo la conozco bien, hemos tenido, incluso hemos compartido cámara parlamentaria aquí en España. Sí. Es una persona de una gran influencia política y de una gran influencia retórica, y sobre todo se ha destacado por ser muy activa en el tema venezolano, no solo en el tema hispanoamericano en general, pero en Venezuela en particular, y por tanto su voz se escucha y sus tribunas se leen. A partir de aquí, que eso tenga luego un resultado, un impacto, pues depende, porque aquí en España es una figura que no es gris, es decir, o se le ama y se le quiere, o todo lo contrario, como pues suelen pasar, ¿no? Entonces, y tampoco es una figura, digamos, que esté en la ejecutiva, digamos, de primer orden del Partido Popular, es decir, tampoco es alguien que está encabezando una candidatura, pero tiene una capacidad de llegar por su facilidad retórica, su inteligencia política, su análisis discursivo, su valentía a la hora de enfrentarse a esos problemas, pero repito, y concluye de la misma forma que empecé, se puede tener influencia sin ser influencer, y eso en política es también más importante si cabe. Claro, hemos llegado, el tiempo se nos vino encima lamentablemente. Una sola última pregunta ya para cerrar. Me preguntan acá en quién es Lele Pons. Lele Pons, te digo, Chere, es una influencer, tiene 53 millones de seguidores en Instagram. Aparte de eso, Lele Pons empezó haciendo como juegos de comedia, ella compartiendo con su pareja, y ha sido una comediante muy ligera y muy cercana en su audiencia, a su audiencia. Última pregunta, ya muy breve, Lili. A ver, Lenis, dime, no sé cómo se podrá medir en este momento, pero tu sensación, tu impresión de esta estrategia comunicacional del 20, después, ya en estos días de agosto, porque esto es desde la clandestinidad, el éxito que haya podido tener María Corina con esta estrategia, por favor. Bueno, yo creo que a nivel de comunicaciones, igual que en la política, igual que en los negocios, Sun Tzu forma parte de la ecuación. Yo creo que ha sido un gran estratega, y creo que el lineamiento estratégico de María Corina está claro desde el principio. Básicamente ella no está jugando, esto es un tablero de ajedrez, y particularmente yo como asesora de comunicaciones externas comienzo a ver que es muy claro el lineamiento. Ella tiene construido un árbol de decisiones, tiene construido un mapa de acción, y en función de eso, y me imagino que está asesorado por un equipo extraordinario que le está diciendo, ella está buscando con esto apalancarse a nivel internacional. Fíjate que en caso de Venezuela, una persona te acaba de preguntar quién es Lele Pons, pero a nivel de los Estados Unidos, la gente ya lo sabe. Entonces ella no le está hablando a la audiencia venezolana, ella está hablándole a la audiencia internacional para sensibilizarla con relación a la causa de Venezuela. Muy bien, muy bien. Quiero agradecerles de verdad encarecidamente que hayan participado con nosotros en esta conversación allá en Madrid. Muchísimas gracias, Fran, por todo tu esfuerzo y por habernos acompañado.
un auténtico placer y a vuestra disposición siempre. Un abrazo a todos muy fuerte. Gracias, Frank Carrillo Guerrero, consultor de comunicación. Y en Caracas, Lenis Toro, magíster en negocios digitales y profesora en la Universidad Monte Ávila. Muchas gracias, inmensas, Lenis, por tu participación hoy. Gracias, muy amable. Bien, el reloj indica 10:25 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con alguien que ha definido a Nicolás Maduro como la mascota de Chávez. Ya regresamos. Leo esto. Chávez, quien lo adoptó como a una mascota y lo encumbró al máximo liderazgo en pago de su obediencia y lealtad. Con Maduro no hay verdaderos ideales, por eso sus mítines están llenos de consignas y lugares comunes, pero vacíos de pasión y sueños. Nada de construir el poder popular a través de una democracia participativa y protagónica, de la que tanto se ufanó Chávez. Para el heredero, la revolución bolivariana es una tranza. Me das tu voto y te doy comida. Te doy un contrato y me das la coima y un performance. Lo mismo puede ordenar acabar con terroristas imaginarios que bailar y cantar salsa sobre los muertos. De allí la banalidad de su forma de manejar el poder. Porque el verdadero ideal de Maduro, si aún le queda alguno, es el paraíso de la mediocridad autocomplacida. En ese paraíso medran los ladrones y los cínicos como él mismo y sus socios en la nomenclatura del gobierno. Estas líneas tan fuertes vienen en un artículo titulado La insoportable banalidad de Nicolás Maduro, publicado en el diario El País de Madrid por el periodista Boris Muñoz. Vamos a Boston. Boris, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César Miguel, bueno, es un gusto para mí estar contigo y con tu público. Este personaje al que tratas tan duro en tu prosa y en tu análisis, resulta que tiene más de 10 años ejerciendo un poder muy fuerte sobre el país. ¿Cómo es posible eso si lo has descrito en términos muy, muy duros, dada su banalidad de manejar el poder? Sí, bueno, yo creo que Maduro ha sido ampliamente subestimado a lo largo de todo este tiempo y eso ha permitido que él cimente un poder que consiste en, digamos, primero garantizar la junta cívico-militar que formó Chávez, ¿no? En sus 14 años de reinado. Y luego en garantizarse él mismo ser el centro de esa operación, o sea, de la distribución, lo que yo llamo una mafia, la distribución del poder entre los militares y un pequeño, muy pequeño grupo de civiles, y garantizar que así pueda operar la corrupción tan tremenda que nosotros hemos visto en estos años y que asciende a 600.000 millones de dólares por lo menos, de lo que se han robado y se han seguido robando, como uno ha visto. Y Maduro ha sido muy hábil, o sea, y creo que Chávez no lo escogió de manera cándida, en negociar las diferencias internas, y no solo eso, sino también purgar su entorno, porque hemos visto que el chavismo era algo mucho más amplio antes de que llegara Maduro. O sea, ahí estaba gente que venía de una pasada universitario, siempre de izquierda radical en general, no siempre, había gente de derecha incluso al principio, pero Maduro se ha ido quedando con lo que podríamos llamar los náufragos de la insurrección de los 60 y los hijos de eso, la progenie de ese naufragio, ¿no? Gente que venía de la Liga Socialista, de Ruptura, y que hoy forman parte de la coima, ¿no? Que está ahí montada en el poder. Al lado de eso también una generación militar que ya está encarnada por Diosdado Cabello y Padrino López, básicamente. Ahora, yo lo que creo es que hay una diferencia importante, y con esto no estoy hablando bien de Chávez,
entre el caudillo original y Maduro. Y es que Chávez, dentro de toda su falta de preparación para el poder, tenía sueños. Era un tipo que era capaz de crear su propio discurso. Maduro es el heredero de discursos ya muy manidos y gastados. Él no tiene nada que ofrecer. Yo lo definiría como un tirano sin utopía. O sea, porque digamos que Chávez tenía una utopía que no vamos a juzgar nosotros ahora si es buena o mala, etcétera. Claro. Sabemos que fracasó tremendamente. Eso es. Ahora fíjate, te voy a leer en tu párrafo de cierre. En su despacho del Palacio de Miraflores, o agazapado en el Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro ha erigido no solo una barricada que lo aísla del mundo y los venezolanos, sino un mausoleo a la revolución bolivariana. Allí, insomne por el temor a las traiciones, rodeado de militares como siniestras gárgolas, permanecerá rehén de su insoportable banalidad hasta el fin de la noche chavista. En pocas líneas me surgen muchas preguntas. Dime. Sí, adelante, bueno, las que tenga. Sí. A mí lo que me da la idea de una soledad, un aislamiento tremendo. Muy bien, está aislado. ¿Y el mausoleo de la Revolución Bolivariana, por qué? ¿Por qué tiene temor de las traiciones? ¿Quiénes lo pueden traicionar? ¿Por qué los militares se han convertido a su alrededor en gárgolas? Sí, yo creo que fíjate que los militares son el poder siniestro que soporta hoy al gobierno madurista, ¿verdad? Sabemos que Padrino López cerró filas con él y la semana pasada, incluso por un programa de periodista Casto Cando, se supo que habían purgado unos 5 o 6 generales que tenían mando de tropa en el país. Entonces, quiere decir que hay cosas allí en movimiento, que puede haber traiciones en camino, y a Maduro se le ha visto muy descompuesto en los días recientes de la elección, que indica muy claramente que él ha perdió, perdió totalmente la popularidad. Eso sí se lo legó Chávez a él. Chávez tenía una popularidad incontestable, o sea, no era absoluta, pero era muy amplia. Y él no tiene nada de eso ya, y entonces él está ahí solo, hasta en buena medida, aislado del mundo, porque ya perdió con la resolución de la OEA y la Unión Europea la semana pasada, perdió cualquier clase de respaldo que él estuvo preparando para su relegitimación, y ya no tiene ninguna legitimidad, cosa que se ha repetido mucho, pero es muy cierta. Entonces, Maduro está solo, está terriblemente solo, y yo veo la imagen del insomnio. Sí. O sea, ya él dejó el chavismo ya como sueño, ya está muerto. O sea, eso ya no, o sea, se sancionó en las urnas con el 67% de Edmundo González Urrutia. O sea, ya eso no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué ofrece Maduro a estas alturas? Lo único que él está haciendo es aferrarse al poder para tratar de subir los costos de su salida al máximo, y no sabemos si va a salir. Y ahí esa es otra discusión. Pero lo que sí vemos es que Maduro ya no le ofrece nada incluso a los que lo apoyaron, solo la garantía de cubrirlo, ¿no? Sobre todo a los militares y a la gente que estaba involucrada en crímenes de lesa humanidad y en violaciones de derechos humanos que son muy gruesas. Ya. El fin de la noche chavista. No te voy a preguntar cuándo termina esa larga noche, pero si ya la mencionas, puede sospecharse, intuirse. Yo creo que la tenemos cerca, al alcance de la mano casi, pero no la tenemos en la mano. ¿Ok? Creo que eso está allí, y para ello se necesita una estrategia. O sea, no solo se necesita esperanza, se necesita también una estrategia, y creo que en eso tiene que trabajar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia muy activamente para lograrlo. Y la gente, que la gente acompañe a los líderes, es esencial en este momento. Eso implica muchos riesgos, es la verdad, pero son riesgos que vale la pena correr. Ya lo creo. Boris, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, un abrazo y saludos a Flor Alicia y a todo tu equipo. Muchas gracias. Boris Muñoz
autor de este artículo, La insoportable banalidad de Nicolás Maduro, publicado originalmente en El País, y también lo pueden leer en mi página, ¿no? Valga la cuña. A ver, 10:38. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento? César, nos vamos a otro tema totalmente distinto, y es que vamos a hablar de María Branjas Morera, que era hasta ayer la mujer que desde hacía un año se había convertido en la persona más anciana del mundo y la octava más longeva de la historia. Falleció en la madrugada de ayer en España a los 117 años y 168 días. María, cuyos restos fueron incinerados el día de hoy, se apagó durmiendo, que era lo que ella quería y lo que queremos todos, afirmó su hija Rosa Moret, de 80 años de edad. La supercentenaria murió sobre las 6 de la mañana del lunes en la residencia Santa María del Tura de Olot, en la que vivía desde hacía unas 2 décadas. Y poco después, en su cuenta de X, que lleva uno de los yernos y que cuenta con más de 18.400 seguidores, escribieron este mensaje: y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor. Son una frase citando a Tagore. Qué bonito, ¿no? Muy lindo. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. La vicepresidenta del Ecuador, la señora Verónica Abad, ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal Electoral de su país, pidiendo nada menos que la destitución del presidente, Daniel Noboa. El presidente Noboa califica esto como un intento de golpe de Estado. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Vamos a Quito. Allí está el periodista Néstor Aguilera. Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, Néstor. ¿Qué tal, César Miguel? Un gusto saludarte desde acá, desde la ciudad de Quito. Buenos días. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué la señora vicepresidenta Verónica Abad denuncia y pide la destitución del presidente Daniel Noboa? Sí, bueno, tal como tú lo acabas de mencionar, César Miguel, es un tema bastante complejo de entender. Primero, porque ahorita se está decidiendo, resolviendo en el ámbito de la justicia electoral. Pero para que se lo entienda en otros lugares, esto viene de una tensa relación desde prácticamente el inicio de la campaña electoral y que se ha ido haciendo mucho más evidente con el paso de los meses hasta el punto que llegamos el día de hoy. ¿Esto qué puede ocasionar? Para que también se entienda, Verónica Abad, y se hizo público días atrás, presentó una denuncia contra Daniel Noboa, presidente del Ecuador, por violencia política de género. ¿Por qué? Porque ella fue enviada como embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel. De alguna manera esto ha sido interpretado como una suerte de castigo, y lo pongo aquí entre comillas, porque si bien es cierto, el presidente de la República tiene toda la potestad de decidir qué función va a cumplir Verónica Abad, o iba a cumplir, ella consideró que al enviársela tan lejos, de alguna manera se la estaba alejando del poder. Ahora, ella denuncia que durante el ejercicio de sus funciones, ella no ha podido tomar vacaciones, abandonar Israel, que ha estado también en cierta situación de peligro. Recordemos los ataques armados con cohetes de hace un par de meses, etcétera, etcétera. Entonces, esto de alguna manera para ella configura una violencia política de género y lo ha denunciado ante la justicia electoral acá en el Ecuador. A raíz de eso, también el gobierno de Daniel Noboa ha reaccionado, acusado a Verónica Abad de conspiradora, además de intentar fraguar un golpe de Estado, e incluso también algunos funcionarios han replicado similar práctica. ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, la semana pasada, Diana Jacome, asesora presidencial, presentó ante el mismo organismo una denuncia de violencia política de género, señalando que Verónica Abad de alguna manera la estaba acusando a ella. Recordemos que la acusación de Verónica Abad no solamente es contra el presidente de la República, sino contra la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, contra el viceministro de Gobierno y también contra esta asesora Diana Jacome. Esto de alguna manera también ha incrementado la tensión, y recordemos también, aquí hay un tema que se lo debe comprender, César Miguel. Daniel Noboa aspira
a la reelección y para ello él tendrá que hacer campaña política en el próximo mes de enero. Ya estamos calentando motores nuevamente acá en el Ecuador. Y que resulta que para que él participe en política activamente en la campaña electoral, él tiene que dejar el poder, él debe pedir una licencia. ¿Quién quedaría en ese cargo? Verónica Abad. Y lo que teme Daniel Noboa es que presidenta Verónica Abad del Ecuador, ella pueda hacer algo en su contra. Entonces, mira tú por dónde va toda esta serie de movimientos políticos. Y ella está todavía en Israel. ¿Qué hace en Israel? Correcto, ella está todavía en Israel. Conocí en días pasados, porque ella no se ha pronunciado, tampoco lo ha hecho su abogado, que existía ya una orden para que ella se traslade a ejercer funciones desde Estambul, en Turquía. Sin embargo, todavía no ha trascendido oficialmente si ese desplazamiento ya se concretó, pero de lo que se ha conocido a raíz de la denuncia de Verónica Abad, es que ella solicitó o que efectivamente a partir del pedido anterior de ella, el gobierno del Ecuador de alguna manera dio paso y la había trasladado a Turquía. Ya. Bueno, curioso incidente, pero ya veremos. Señor. Néstor, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto siempre conversar contigo. Néstor Aguilera, desde Quito, muchas gracias. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9 en Conexión, en TVV Network tenemos con Gladys Rodríguez. Esta noche ella va a hablar de las herramientas de la oposición venezolana y de la comunidad internacional para presionar a Maduro. También va a hablar de la Convención Demócrata y del papel de los latinos en la campaña aquí en los Estados Unidos. Eso será a las 9 de la noche con Gladys Rodríguez por TVV Network. Y recuerda que a las 8 de la noche, en vivo de lunes a viernes, está Carla Angola con La Última. Y todas las mañanas a las 7, también en vivo de lunes a viernes, por la mañana con Carlos Acosta por TVV. Vamos a escuchar esto. En esta vuelta no hay vuelta atrás, nadie roba mi libertad. Nadie dijo que sería fácil, pero ya no hay vuelta atrás. Yo camino hacia adelante, busco mi felicidad. Se siente el ruido. El tema está claro. Nadie dijo que sería fácil, pero esto es hasta el final. La letra está clarísima, tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela y es la consigna que ha impuesto María Corina Machado en su liderazgo. Y el grito hasta el final, escuchamos, fue grabado en el día domingo, el sábado, en la presentación en el Breakpoint Park, en esa concentración de venezolanos que hubo allí. Pues bien, allí se presentó este tema con la gran Lena Burke, quien es la que le están cantando allí. Lena, que será cubana, pero es venezolanísima también. Querida Lena, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, don César, ¿cómo me le va? Muy Feliz bien. de estar con usted. Y aquí está acompañándonos Jesús Máscara Villasmil, quien hizo esta letra junto con otros compañeros. Máscara, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, César, gracias por la invitación. Yo soy Daniel Chompa Bracho, Máscara no pudo a última hora asistir, pero bueno, aquí estamos todos de free cover. Bueno, gracias Daniel por habernos acompañado. Daniel también participó en la letra con Máscara. ¿Cómo llegaron a este tema, Chompa? Bueno, teníamos rato como plataforma de free cover que se ha hecho como una bandera para todos los venezolanos y sobre todo alrededor del mundo. Hemos sido, gracias a Dios, muy queridos y nos sentíamos en el compromiso de levantar nuestra voz y utilizar nuestra plataforma para apoyar todo esto que es hasta el final, como lo dice la canción. Y se dio en un momento perfecto donde nos reunimos, salió una primera idea, yo me senté en el piano
y se ocurrió una idea y automáticamente todos los muchachos empezamos a producirla, a darle forma. Luego la presentamos al equipo de María Corina, les encantó la idea, les gustó muchísimo. Y bueno, nada, qué mejor, queríamos buscar una voz y qué mejor que la gran Lena para darle ese toque mágico que le hacía falta. ¿Y por qué decidieron por Lena? Bueno, mira, eso fue todo, yo creo que el tiempo de Dios fue perfecto, porque además de que nos encantaba, además las relaciones tan bonitas que tenemos, después de un éxito que grabamos junto a ella, que fue un homenaje que le hicimos a la guarachera del mundo, Celia Cruz. Sí, sí. Nos encantaba la idea de que Lena nos acompañara, sobre todo porque además de que es venezolanísima, como lo comentaste, bueno, por supuesto también sabe muy bien todo lo que hemos pasado al ser ella cubana. Lena, ¿y qué fue para ti que te llamaran para interpretar este tema? Imagínate, César, para mí es un gran honor porque, como decía Chompa, para mí Free Cover ya son como unos hermanos míos y ya de sangre, ¿no? Porque desde que hicimos el homenaje a Celia nos hemos unido no solo en la música, sino en la hermandad, en la amistad y qué bonito que se alcen, que todos son muchachos jóvenes que entienden lo que está sufriendo el pueblo venezolano y yo también lo siento por los dos lados, por el lado cubano y por el lado venezolano, que tú sabes que tengo tanta familia y que además pues viví allá. Entonces, para mí ha sido un gran honor estar con ellos en este canto por Venezuela libre, la verdad. La pregunta la hacía por eso, porque, bueno, te conozco y te quiero tanto y sé que te sientes venezolanísima. En primer lugar, saliste de Cuba, directo fue a Venezuela y quieres mucho a los venezolanos. Pero el tema significa mucho, dice mucho, ¿no? Y buscarte a ti es algo, creo que resaltante, algo muy, muy importante, ¿no? Yo creo que los muchachos, los tres, Daniel, pues Chompa Bracho, Alex Neguito Barrera y Jesús Máscara Villasmil, yo creo que los tres llegaron a ese acuerdo y todo el grupo de Free Cover que por la relación que nos une y por el amor que yo tengo por esa tierra que nos dio cobijo a mí, a mi madre Malena y a toda nuestra familia, que es Venezuela, pues qué rico que fuera yo, que me llamaran a mí, estoy muy honrada. Muy bien. Chompa, ¿cuándo vuelven a presentarse? Bueno, tenemos ahorita, hemos estado como en una especie de pausa, sobre todo por la situación que conocemos, pero bueno, tenemos pautado una gira para finales de octubre, el 31 de octubre tenemos el concierto acá en Miami, y el primero en Houston y el día 3 en Orlando. Es una gira de conciertos con varios artistas que están ya convocados. Es nuestra segunda. El año pasado también la tuvimos a mediados de esta fecha también y bueno, de verdad que fue, bueno, Lena nos acompañó y fue de verdad muy bonito, un espectáculo muy bonito. Ahora, Lena, se puede ver, hay un video de esto, ¿verdad, Lena? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, don César, ya está en YouTube, salió el mismo domingo, los muchachos salieron desde el Bayfront Park de la ciudad de Miami, que ahí se grabó, pues todo el mundo nos pregunta dónde se grabó, pues se grabó en la protesta del sábado 17 de agosto. Y ellos salieron directo a editar para las casas de ellos y bueno, Chompa, Neguito y Máscara, los tres han hecho un trabajo extraordinario y más todos los camarógrafos de Free Cover y toda la gente linda que trabaja con ellos y los músicos, por supuesto. Y entonces, pues nada, se subió a las 7 de la noche el mismo domingo, así que ya está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, ya a verla, la voy a poner yo todos los sábados en las cartas que escribo, obsequio un video al final, un video musical. Ese va a ser mi obsequio de este domingo, entonces. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Chompa. Y querida Lena, muchísimas gracias por siempre estar tan cerca de la causa venezolana. Siempre en mi corazón y siempre todo lo que pueda lo haré. Gracias, César. Gracias, besos y bendiciones. Lena Burke. Amén. Y también nos acompaña en el tema Daniel Chompa Bracho. Esta condena, sigo luchando, el tiempo llega, vale la pena. Todo tiene su final, nada dura para siempre. El pasado quedará desterrado de mi mente.
Y ya son las 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.